Gloria a Dios. Abra la Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Sí? ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Tiene usted todavía la buena costumbre de traer su Biblia? Fíjese que algunos tienen su Biblia en su teléfono. El problema es que uno no sabe si están viendo su teléfono, viendo la internet, si están chateando o qué están haciendo. Entonces yo lo animo a que traiga su Biblia. No haga que yo peque pensando mal de usted. Porque si lo veo ahí, especialmente si es joven, con su teléfono, puede ser que usted esté escudriñando la Biblia. Pero un día de esto no va a acercar. Así que mejor traiga su Biblia. Yo sé que las Biblias están en los teléfonos, pero utilícelo para su trabajo, utilícelo para cuando vaya en algún lugar donde puede ver, pero traiga su Biblia. Amén, hermanos. Traiga su espada. Capítulo 4 del libro de Nehemías. Gloria a Dios. ¿Escuchan bien todos, mis hermanos? La vamos a dejar al final. Vamos a dejar la Santa Cena al final, mis hermanos amados. Yo sé que ya estaban listos, pero vamos a dejarla hoy al final. Amén. Así que no se vaya rápido. Yo voy a tratar de no ser largo, voy a tratar de ser corto. Gloria a Dios. Capítulo 4 de Nehemías. Y vamos a leer el verso 1. ¿Ya tiene Nehemías? Mientras los hermanos servidores se van sentando y van tomando todo su lugar, por favor. Gloria a Dios. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican, el muro, o del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Mire lo que dice Nehemías en el verso 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Quiero leer un verso más. El número 14 del mismo capítulo. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: grande y temible. Y al resto del pueblo, dice: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos. Ponga atención a eso. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Padre, gracias por este tiempo, Señor, maravilloso delante de tu presencia, Señor, teniendo testimonio en nuestros espíritus de tu presencia. Ahora, Señor, envíanos tu bendita palabra. La palabra, Señor, que sale de tu corazón para nosotros en esta mañana, esa palabra que cambia, esa palabra que transforma, esa palabra que exhorta, esa palabra que bendice, que fortalece, que sana. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos asista, Padre, una vez más, para que, Señor, podamos, a través de la unción de tu Espíritu, a través de la gracia que da tu Espíritu, a través del Espíritu de revelación, Señor, poder transmitir esta palabra para cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Los hermanos con una camarita que casi no se ve retransmiten vía internet, y algunos hermanos de diferentes partes se logran conectar en vivo. Así que saludamos a los que están escuchando y están viendo a través de internet. ¿La iglesia también los saluda? Gloria a Dios, gloria a Dios.
Nota usted que el verso 14 es la respuesta de un hombre, ministro de Dios, que había sido sacudido por el Espíritu, aun cuando él estaba en la comodidad del reino donde el Señor le había puesto. Por supuesto, no lo habían llevado a ese lugar bajo su voluntad. Nehemías había sido llevado y había, juntamente con todo el pueblo de Israel, había sido probablemente parte de su vida esclavo. Sin embargo, Dios lo levantó al punto de llevarlo a ser copero del rey. Así que era parte de la nobleza, aunque no era persa, aunque no era un hombre del mismo linaje de ellos, por alguna razón Dios lo había puesto en un lugar importante. Nehemías hubiera podido quedarse ahí por mucho tiempo. Sin embargo, ¿cuántos saben que el Espíritu de Dios siempre motiva, inquieta por medio de su Espíritu a aquellos hombres que se disponen, por supuesto aquellas mujeres que también lo hacen, para hacer su obra en la tierra? ¿Cuántos saben eso? ¿A usted le gustaría ser parte del plan de Dios para esta generación en esta tierra? ¿Cree usted que tiene un plan por el cual usted está en la tierra? ¿Cree usted que Dios tiene un proyecto para su vida? Por supuesto, Él escribió, Él definió, Él diseñó ese proyecto mucho antes que nosotros naciéramos. Y cuando este hombre, llevado por el Espíritu, sale de su comodidad, y déjeme decirle que todo aquel que va a servir al Señor, que va a hacer su obra, que va a cumplir su propósito, necesariamente tiene que salir de su comodidad. Hace muchos años oí a alguien que me dijo: Dios siempre llama a hombres y mujeres ocupados. Amén. Dios tiene planes con personas que están desarrollando probablemente empresas, que están desarrollando su profesión, que están en diferentes actividades humanas, que por supuesto no son malas, pero que si Dios tiene un plan contigo, puede aún sacarte de esa comodidad. Todos los jóvenes que estudian en la universidad, que asisten acá, tienen sus sueños, tienen sus metas. Unos quieren ser grandes ingenieros, otros quieren ser grandes arquitectos, algunos quieren ser diseñadores, diseñadoras, unos quieren aprenderse muy bien las leyes de este país para triunfar como profesional del derecho, y así podríamos encontrar cuantas carreras, cuantas actividades económicas uno pueda tener acceso para desarrollarse. Pero este hombre, Nehemías, Dios lo inquietó para que saliera de su comodidad. Yo tengo la sospecha que Dios aquí está queriendo inquietar a muchos para que salgan de su comodidad. Y Dios trabajó, y usted puede leer los primeros capítulos de Nehemías, que es un libro corto. Y así como el domingo pasado vimos cómo Dios trajo un avivamiento por medio de la palabra a través del rey Ezequías al pueblo de Israel, pero especialmente a Judá. Ahora vamos a notar nosotros que hay de parte de Dios un interés, especialmente cuando su profecía de 70 años de cautiverio se estaba cumpliendo para su pueblo, porque el Señor había profetizado que esos 70 años de cautiverio iban sin duda a trabajar a su pueblo para que el corazón de ese pueblo se volviera a Él, ya que se había apartado. Y es interesante darnos cuenta que Nehemías fue utilizado precisamente para reconstruir la muralla, para reconstruir el muro alrededor de Jerusalén. Yo creo que en muchas ocasiones yo le he preguntado a usted si sabe cuánto Dios ama a Jerusalén. ¿Se ha puesto usted a meditar cuánto Dios ama a Jerusalén? Y estoy hablando de ese lugar y ese punto geográfico, pero también estoy hablando que hay una Jerusalén celestial. Y probablemente la correlación que hay entre la Jerusalén celestial y la Jerusalén terrenal es lo que hace que Dios ame ese lugar y que lo haya hecho objeto
aún de su cuidado hasta el día de hoy. Usted sabe que a través de la historia reciente del mundo, hemos notado que han habido movimientos bélicos, aún de confederaciones de naciones árabes, con el interés de poder tomar a Jerusalén. Y Dios no lo ha permitido. Todavía Jerusalén sigue en manos de los judíos. Y por cierto, esos judíos ni siquiera creen en Cristo, pero tienen una creencia en Dios, a la manera del Antiguo Testamento, pero Dios, que es fiel a sus pactos, mantiene de alguna manera ese pacto con su pueblo. Pero en este caso nosotros nos damos cuenta que Dios quería reconstruir las murallas que se habían destruido en la toma de Judá, en la toma de Jerusalén, 70 años más o menos atrás. Pero antes de eso había enviado a otro hombre, a Zorobabel. Y dice la Escritura en el Antiguo Testamento, a través de algunos de los profetas que se les llama menores, que Zorobabel, Dios despertó el espíritu de Zorobabel, dice, para que él hiciera el trabajo de reconstrucción del templo. Lo primero que Dios quiso reconstruir era el centro de adoración para él. Lo primero que Dios va a reconstruir y quiere restaurar en cada uno de nosotros, porque Nehemías debemos de leerlo como el plan de Dios para restaurar nuestras propias vidas. Usted sabe que nosotros tenemos un templo, y el templo dice que es el cuerpo, así dice el Nuevo Testamento, que es templo del Espíritu Santo. Así que usted puede aplicar esta palabra a nivel individual, pero también lo puede aplicar, como me interesa hacerlo en esta mañana, a nivel familiar, porque cada uno de nosotros debemos de recordar que Dios, a través del matrimonio, ha hecho un muro alrededor de nuestra familia. ¿Cuántos saben eso? Y lamentablemente, ese muro alrededor de nuestras familias es un diseño de Dios. Siempre que hablo de esto, tengo que recordar a los oyentes que el matrimonio no es la evolución sociológica de los pueblos. Porque usted encuentra que en el capítulo 2 de Génesis se indica que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Eso es lo que dice la Biblia. Incluso nos da enseñanzas que en algún momento yo le he explicado a usted que son olam, que viene de una palabra hebrea que indica que son verdades eternas. El concepto familia, hermanos amados, no empezó en la tierra. El concepto familia lo vemos a través de la Escritura y a través de la revelación del Espíritu, que empezó en el mismo corazón de Dios en la eternidad. Porque todos sabemos que hay un Padre eterno, ¿no es cierto? Pero también sabemos que hay un Hijo eterno. Eso significa que ya el concepto de Padre y el concepto de Madre o de Hijo eterno, indudablemente que establecen una familia. Lo que tenemos sumamente claro es que hay un Padre eterno y hay un Hijo eterno. Entonces hay una familia eterna. Entonces yo quiero que usted visualice que Dios quiso compartir con los hombres un concepto eterno maravilloso que es la familia. Cuando la familia, cuando el matrimonio se vuelve algo en la tierra que no es agradable, y tristemente tengo que, hermano, llamar su atención al hecho que no solamente en el mundo la familia está siendo dañada, está siendo afectada. El muro alrededor de la familia se está cayendo. Y es que lamentablemente la iglesia hace mucho tiempo que ha perdido la función importante que es cuidar de la familia, restaurar la familia, instruir a la familia, porque al fin y al cabo cualquier iglesia local está compuesta de familias. ¿Cuántos aquí vinieron solos hoy? Levánteme su mano los que vinieron solos hoy. Bien levantadita su mano. Muy bien, hay varios que vinieron solos. Pero cada uno de los que levantaron la mano, aunque vinieron solos hoy, están representando una familia.
Ninguno de nosotros, aunque tal vez no conoció a su padre, si pudo haber sido esa su experiencia, quizá otro pueda pensar que su mamá lo abandonó. De todas maneras, cada uno de nosotros no podemos ser ajenos a una familia. Es muy raro encontrar una persona que viva totalmente solo y que no tenga conciencia de algún tío, de algún abuelo, de algún primo, de algún hermano o de algún sobrino. Siempre, cada uno de nosotros representamos una familia. Y vuelvo a la carga, ese concepto nació en el mismo corazón de Dios y lo compartió con los hombres. Esa maravillosa comunión que el Padre y el Hijo han tenido eternamente y tendrán eternamente, es lo que Dios anhela compartir. Ese amor, que es el amor ágape, porque es el amor de Dios, totalmente incondicional, totalmente puro, totalmente completo, es el amor que Dios espera que sea el motor que desarrolle los otros amores en el contexto familiar. Ese amor filial, si no está alimentado por el ágape de Dios, ese amor eros, si no está alimentado por el ágape de Dios, no puede lograr alcanzar realmente el propósito de Dios que hace que una familia, que un matrimonio sea de bendición. ¿Qué tiene que ver eso con Nehemías? Se estará usted preguntando. Pues tiene que ver mucho, porque cuando los enemigos de los que reconstruyen el muro, y la aplicación que yo quiero hacer en esta mañana, es que nuestras familias necesitan un muro. Ese muro es el matrimonio, pero no solamente el haberse casado. No estoy pensando solamente en aquellos que en algún momento, como está de moda, decidieron vivir juntos y nunca se casaron, aunque es sumamente importante que ese muro esté establecido. No hablo solamente del momento de casarse, sino que hablo de todo lo que representa en la visión de Dios, en la visión bíblica, la familia. Y como ninguno de los que estamos aquí somos ajenos a la familia, entonces es importante darse cuenta y reflexionar en esta mañana que la familia está sujeta también a escarnio, la familia está sujeta a ataques, de la misma manera como se estaba reconstruyendo ese muro que iba a traer protección a las familias que estaban regresando a Jerusalén. El matrimonio, un buen matrimonio, una buena familia, que al fin y al cabo tienen razón los sociólogos al decir que la familia sigue siendo la base de la sociedad. ¿Cuántos saben que su familia es base para la sociedad? Por eso, lamentablemente, la iglesia en los últimos años se ha mantenido sumamente pasiva, solamente observando de lejos la forma como el enemigo de la familia número uno, que es el diablo, y que el Señor lo reprenda, porque el diablo siempre va a ir en contra de los planes de Dios. El diablo siempre va a ir en contra de los proyectos de Dios. Y si Dios anhela bendecir las familias, si Dios anhela que las familias se desarrollen, no solamente, hermano, a través de actos litúrgicos que muchas veces nos llevan a la religión, sino que anhela que en nuestras casas, cuando no estamos en el templo, verdaderamente nosotros pongamos bases y experimentemos realmente en la familia lo que a Dios ha diseñado para nosotros y que su Biblia, su palabra revelada nos indica. Por lo menos vemos aquí varios enemigos en contra de levantar ese muro, que hoy podrían tipificar, hoy podrían figurar como enemigos que hoy en día tal vez tú ya puedes ir reconociendo que están afectando tu familia. Habrá aquí familias que reconocemos que hay enemigos externos que quieren destruir nuestras familias. ¿Reconocemos que hay enemigos externos que quieren afectar nuestras familias? Claro que sí. Y hay muchos. Y lo mejor es que nosotros los podamos identificar para que de esa manera lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere lograr y lo que nosotros podemos experimentar en nuestros matrimonios, en nuestras familias, realmente sea de bendición. Hoy en día, hermanos amados, ya no solamente el mundo se abrió a la posibilidad del divorcio. En los países, como le he contado en algunas ocasiones, donde se hacen estadísticas, ya la tasa de divorcios ha sobrepasado el 50%.
¿Qué indica eso en términos prácticos? De cada dos que se casan, uno se divorcia. Eso es alarmante. Porque indudablemente, si nosotros meditamos cómo los valores, los conceptos que aunque estén incluso en las mismas constituciones de los países, mucho de lo que está en esas constituciones ha salido de la Biblia. Cuando uno bendice una boda, porque a nosotros los pastores nos toca bendecir, los abogados a través de las leyes del país casan. Cuando oímos primeramente a los abogados nos damos cuenta que mucho de lo que dicen y que está realmente, ya que hay una pareja de abogados que no me dejará mentir, que lo que dicen del Código Civil en relación al matrimonio tiene mucho parecido a lo que después uno repite, solo que ahora de una manera mucho más clara a través de la Biblia. Así que, de alguna manera, nosotros entendemos que los principios importantes para mantener una familia unida y una familia que sea base de la sociedad, todavía están por lo menos escritos, pero de una manera muy rara. Rara digo porque nosotros muchas veces nos pasa desapercibido. Se están estableciendo leyes en los códigos civiles de los países o en las constituciones de los países que están alarmando y deberían de alarmar porque se está dañando el concepto familia. Hoy familia ya no es necesariamente la unión entre un hombre y una mujer. Hoy familia para países como Canadá, para varios estados de los Estados Unidos, Argentina el año pasado reconoció el matrimonio homosexual. Brasil me parece que hace un mes lo acaba de aprobar. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo ha de pasar para que Guatemala, el país en el que vivimos, apruebe en sus leyes el matrimonio homosexual? Los conceptos están cambiando en las escuelas. Ahora se ve que en países europeos, donde ya hace mucho tiempo los matrimonios homosexuales están establecidos como ley, ya existen, escuchaba ayer en la mañana, ya existen colegios donde a los niños más pequeños lo que se les enseña es ya no solamente que hay dos géneros, el masculino y el femenino, sino que ahora se les está enseñando también que en las familias o en la sociedad pueden haber homosexuales, pueden haber bisexuales, pueden haber transexuales. Así que los conceptos, usted se imagina que los niños empiecen a recibir desde temprana edad, y los que son maestros aquí saben que a través de esos valores y esa transmisión de conocimientos, prontamente, si el Señor no viene antes, tendremos una generación llena de matrimonios raros, que no encajan en el concepto de Dios para familia. ¿Será que yo todavía soy un predicador obsoleto? ¿O será que, hermano amado, dentro de 10 años o 5 años tal vez, van a haber muchos predicadores que incluso cuando pase su pareja va a ser un hombre? O una pastora que su pareja va a ser una mujer. Eso ya se está viendo de una manera esporádica, pero yo quiero que usted note que en los últimos años las leyes se han estado legislando en las agendas de los congresos, y yo me pregunto, ¿qué va a hacer la iglesia en Guatemala? Cuando en la Cámara de Argentina se aprobó el matrimonio gay, yo conozco a un ministro que usted también lo conoce, Jorge Bogdan. ¿Quiénes recuerdan a Jorge Bogdan? Jorge Bogdan me escribía y me decía, Sergio, no es posible que los apóstoles y los profetas de Argentina, que los grandes ministerios en Argentina, cuando se está aprobando la ley del matrimonio homosexual, ni siquiera se proclamen en contra, ni siquiera cabildeen de alguna manera a través de sus organizaciones eclesiásticas para tratar tal vez de detener lo indetenible, porque lamentablemente, hermanos, todo lo que nosotros vemos en el ambiente, usted sabe que de alguna manera va dirigido hacia lo que aún apocalípticamente se menciona en la Escritura.
De tal manera, hermanos, que yo creo que nosotros tenemos que darnos cuenta que hay grandes enemigos, sutiles, escondidos. Y yo me preguntaba ayer cuando escuchaba esto, si alguna vez yo había ido a conocer la agenda del Congreso. Yo no sé si ya las agendas de los decretos que se van a juzgar, tal vez los hermanos abogados que están aquí, son ¿lo puede uno accesar públicamente? Sí. Y entonces me ponía a pensar que como ministro a mí no me había interesado nunca saber qué decretos se iban a aprobar. Y usted sabe que a veces hay ciertas cosas que se aprueban en secreto o se aprueban a puerta cerrada. Y realmente, si no lo he hecho yo, me imagino que ninguno de ustedes, a menos que tenga algún interés por conocer acerca de esto, o quizá porque está estudiando leyes y lo mandaron al Congreso, pero le aseguro que ninguno de nosotros, que somos la iglesia, y por supuesto los millones que hay en Guatemala, estarán interesados en qué leyes se aprueban. Platicábamos ayer con un pastor norteamericano que nos decía que realmente en ciertos países, y mencionó un país, no sé si tú recuerdas cuál era el país, no lo recuerdas, ¿verdad? Pero me parece que en el Asia hay un país donde todo pastor, si es pastor, en el África, pero no recuerdo cuál, ¿Sudáfrica? No recuerdo, África del Sur. Por ley, el pastor debe casar a homosexuales, no si quiere. Entonces muchos están tratando de ver cómo dejan la licencia que tienen para celebrar matrimonios, y eso yo lo había oído en Estados Unidos, donde los pastores realmente ya no están, algunos de ellos obtenían una licencia de parte del Estado donde ministraban, para poder realmente evitar el tener la obligación, porque el problema es este. En estos países, si un pastor no casa a los homosexuales, tiene cárcel. Ahora, las maneras tan sutiles, y algunas no tan sutiles, como la familia se está desmoronando, como la familia está siendo atacada, hermano, responden a lo que estos hombres, Sanbalat, que Sanbalat era el gobernador de Samaria, Tobías era un amonita. Más adelante podemos ver que estaban los árabes y estaban Asdod, otros pueblos cercanos, y su interés era que Israel, o mejor dicho, Jerusalén especialmente, no tuvieran su muralla. En los primeros capítulos vemos que lo primero que hacen es restaurar las puertas. Por lo menos 12 puertas son restauradas. Hemos tenido estudios para ver cada puerta, qué significa la restauración de cada puerta. Pero la muralla también, después de las puertas, tenía que ser totalmente cerrada. Y dice el verso 7 del capítulo 4, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados. Cuando Dios empieza a restaurar tu familia, cuando Dios empieza a restaurar tu matrimonio, se van a levantar los enemigos, los Tobías. Se va a levantar Sanbalat. Se van a levantar los árabes. Lo que eso significa para nosotros. Fíjese que a veces un enemigo externo pueden ser los mismos padres. ¿Qué piensa usted? Aló, eso es muy duro. A veces puede ser el trabajo. ¿Se ha dado cuenta usted que hay trabajos que alejan totalmente al esposo de la familia, a la cabeza? Hay negocios que alejan, aunque sean muy productivos, a veces a los dos padres de los hijos. Hay incluso entidades eclesiásticas que por no mantener el equilibrio sacan a los varones y sacan a las hermanas, llenándolas de actividades para que no desarrollen su papel dentro de la familia.
Así que la iglesia muchas veces, en lugar de integrar, desintegra. No oye ningún amén. Pero es una realidad. Usted sabe que hay ministerios que tienen actividad lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Yo me pregunto, ¿cuándo les queda tiempo para estar en familia? Entonces, tenemos incluso los ministros que ser cuidadosos. Para que cuando vemos que alguien tiene no un privilegio, sino tiene 5, yo en lo personal cuando veo a una persona demasiado en la iglesia, me preocupa. Y cuando digo demasiado en la iglesia es porque comparado con el tiempo que está en casa, se desequilibró. No sé si me está siguiendo. Y quizá usted se siente confundido porque dice el hermano Sergio nos insta a estar acá en la iglesia, pero creo que tenemos equilibrio. Y si usted tiene 2, 3, 4 privilegios, pues ya va siendo hora de que vaya tomando decisiones en cuál se va a quedar, para que realmente no se desequilibre. Claro, tampoco es el hecho de que usted solo venga los domingos o venga cada 15 días, porque también los hay, ¿verdad? Y que se descuide totalmente usted de la función que tiene dentro de la iglesia y de su vida espiritual. Pero note usted que dice, cuando los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, esas puertas. Es interesante, hermano, que cada puerta nos habla a nosotros de un área a restaurar en la familia, pero también en la vida personal. Muchos recordarán que cuando se restauró la puerta de las ovejas, y estudiamos eso, nos dimos cuenta que en muchos de nosotros todavía la puerta de las ovejas está botada. Porque la puerta de las ovejas lo que significa para nosotros es realmente considerarnos ovejas y tener un pastor. Si tú todavía no tienes pastor, aunque vienes a la iglesia, porque no es lo mismo tener pastor que solo venir a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Yo puedo pasar años en una congregación y nunca tener pastor. Si yo no tengo pastor, probablemente no me considero oveja. La puerta de las ovejas, ese portillo no ha sido cerrado. Y así podríamos ver, pero no es el tema, quizá tengamos que volver a ver la restauración de esas puertas. Porque es importantísimo darse cuenta que cada una de estas puertas, si alguna queda botada, aunque toda la muralla esté totalmente restaurada, la Biblia dice que el que a por ti ha vallado, entrará la serpiente. Muy claramente puede usted tener la figura y visualizar el hecho de que, aunque la muralla sea grande, con una sola puerta que no esté cerrada, el enemigo puede entrar. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar muy claros que lo que el enemigo está buscando en nuestras familias, porque yo quiero que usted visualice muy bien que lo que estoy tratando de hacer es que la figura de la reconstrucción de la muralla, que obtuvo mucha oposición, es equivalente al trabajo que Dios quiere hacer para que nuestras familias tengan un muro. La semana pasada una hermana tuvo una visión y ella está escribiendo lo que mira. ¿Cuántos saben que hay visiones de parte de Dios? También pueden haber visiones de otro lado y hay que discernirlas. Pero me llamó mucho la atención que lo que ella vio fue esta carpa y 2 brazos gigantes rodeándola. Y ella me escribía que lo que le habían mostrado era que eran los brazos del Padre. Me llamó mucho la atención la profecía de hoy, que hacía alusión al cuidado de nuestro Padre. Y eso fue lo que se ministró hoy en tiempo de las profecías. Y podía ver 2 brazos rodeando la carpa, pero en la visión vio a alguien salir de la carpa.
Y en ese momento lo que le vino a su mente fue una palabra y vio cómo esa persona era regresada a la carpa. Y no estoy hablando literalmente de esta carpa, aunque eso fue lo que vio ella. Y lo que oyó fue: el que se salga de este muro que yo estoy haciendo, probablemente va a ser dañado. Ahora, ¿cuántos saben que el Señor hace cobertura alrededor de sus hijos? Uno la puede ver claramente en el libro de Job. Job y su familia tenían cobertura. ¿Quién se quería comer a Job y a su familia? El diablo, ¿no es cierto? Dice que él caminaba en el desfile de los hijos de Dios. Ese es un misterio para uno, que el diablo tenga acceso, ¿verdad? ¿Verdad que es un misterio? Pero la Biblia dice que él caminaba con los hijos de Dios y que el Señor se puso a dialogar con él. A veces como un consejo de ministración, pero especialmente de liberación, uno le dice a las personas: no dialogue con el diablo. ¿Verdad que sí? No se ponga a hablar con el enemigo. Pero fíjese que Dios sí habla con él y dialoga. No estoy yendo a capítulo 1 de Job, pero usted lo conoce, ese pasaje. Y el Señor le decía, o cuando le preguntó al diablo: ¿de dónde vienes? ¿Qué dijo él? De rodear la tierra. Ahora yo quiero recordarle que Satanás, antes de ser diablo, antes de ser Satanás, fue un querubín. Una creación de Dios muy importante. Y por lo tanto es una entidad, es un ser, mejor dicho, que tiene poder y tiene conocimiento. Y otro misterio es por qué Dios no le quitó el poder al diablo. Usted y yo quisiéramos que el Señor le quitara el poder. Lo que sí es cierto es que no puede usar su poder contra nosotros si no se lo permiten. El hermano Alfonso predicó el viernes sobre las zarandas. ¿Quiénes vinieron el viernes? Bueno, a veces hay trabajo del enemigo cuando nos descuidamos, ¿no es cierto? Pero note que el Señor de alguna manera estaba muy contento con Job. Pero lo que yo quiero enfatizar y quiero que usted vea es que si Dios no permite que el enemigo trabaje en nuestras vidas, Él no lo puede hacer. Eso es la cobertura de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Yo sé que usted cree en esa cobertura de parte del Señor. Y más que nunca nosotros tenemos, hermano, que saber que alrededor de nuestras familias hay una guerra espiritual. La guerra espiritual no es solamente para que dentro de una iglesia local nosotros tomemos autoridad cuando haya que tomar autoridad, o que nosotros, hermano, oremos e intercedamos por esta nación que también sin duda se abate en una gran batalla y una gran guerra espiritual, sino que la mayoría de nosotros no hemos entendido que Sanbalat es un tipo de espíritus, Tobías es otro tipo de espíritus. Le estoy tratando de tipificar a usted que estos enemigos que para Israel eran de carne y sangre, para nosotros hoy, como dice Efesios, la batalla no es contra carne y sangre, sino que la batalla es contra potestades, contra principados, contra, demonios, contra huestes espirituales en los aires. La batalla es espiritual, no se mira. ¿Usted se imagina pelear con alguien que yo no veo? ¿Usted se imagina que alguien venga y lo abofetee y usted tira al aire y no mira quién lo abofeteó? Yo creo que en estos tiempos nos tienen que dar, y Dios nos quiere equipar, como se equipa a aquellos soldados de élite en estos tiempos.
cuando van a la guerra. Usted se ha dado cuenta que ahora hay mirías o lentes que en las noches tienen rayos infrarrojos, ¿verdad? Para vista nocturna. Yo quisiera tener unos cuantos de esos, hermano, para que, solo que en el ámbito espiritual, por supuesto, para que pueda yo discernir y ver los enemigos contra mis hijas, los enemigos contra mi esposa, los enemigos contra mí. Porque deben haber muchos, ¿verdad? Pero también contra usted deben haber enemigos que no están contentos cuando se está reconstruyendo el muro alrededor de su casa. Y Nehemías, por eso es importante la palabra de Dios, por eso es importante lo que Dios revela a cada uno y lo que Dios quiere revelar. Nehemías llevó palabra de Dios a estos hombres que sin duda estaban preocupados, porque yo quiero que usted vea y visualice, la palabra es muy importante visualizarla, tratar de llegar o de conocer por el Espíritu realmente cómo se estaban dando estas cosas, pero ellos estaban trabajando, estaban haciendo un muro, ellos no estaban pensando en pelear, pero sus enemigos querían pelear. Así que rápidamente leamos el verso 8, dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Sabe usted que Dios quiere meter sus manos en su familia? Es más, Dios tiene metidas sus manos ahí. Pero hay otro que también las quiere meter. Y el problema es que nosotros a veces somos los que abrimos la puerta para que el enemigo nos haga daño. Porque no miramos, no discernimos, no tenemos ojos espirituales, no tenemos oídos circuncidados. Muchas veces nuestros hijos nos están hablando y no oímos. Muchas veces la esposa nos está hablando y no oímos. A veces el esposo le está hablando a la esposa y no oye. Los oídos no están circuncidados. ¿Sabe usted que la función del varón es ser un guerrero? Las cabezas de familia son los guerreros. Las esposas son los radares. Usted sabe que en la guerra moderna se necesita radar. Todas esas películas que pasan de guerra, uno nota lo sofisticado de la tecnología, por ejemplo, de los buques en alta mar, que casi siempre son enviados cuando hay conatos de guerra, ¿verdad? Y esos edificios flotantes están llenos de una tecnología asombrosa. Y desde alta mar, ellos están observando todo lo que sucede a través de los satélites y a través de una tecnología sumamente sofisticada para detectar la presencia del enemigo, como diría Chespirito. Ellos sí la detectan y no las antenitas del Chapulín. Así se pelea ahora modernamente. ¿Usted no cree que el Espíritu Santo con sus ángeles, aquellos que Hebreos nos define como servidores, mensajeros, servidores, aquellos que hemos de alcanzar la salvación, que no es una red de inteligencia maravillosa, que nos quiere anticipar y nos quiere dar la estrategia y nos quiere mostrar los enemigos que tenemos? ¿Aló? Estos eran de carne y hueso y se podían ver. Y estaban haciendo una confederación en contra del trabajo que Dios quería hacer. Entonces dice Nehemías, oramos a nuestro Dios. Me gusta mucho ver cómo un restaurador como Nehemías, en lugar de ponerse en la carne a hacer una batalla
de tipo carnal, aunque lo va a hacer más adelante, o por lo menos se va a preparar, lo primero que hace es orar, exactamente igual que nosotros. Hermanos amados, ¿cuántos hemos tenido experiencias donde hay ataques a nuestros hijos? En el instituto, en el colegio, en la universidad. ¿Hemos visto que a veces hay ataques para nuestros hijos? ¿Sí? ¿Sí o no? Ay, qué bueno que usted no tiene problemas, hermano. Esto lo tengo que ir a predicar a otro lado yo. Con personas así necesitadas en su familia. Hay problemas. ¿Cuántos saben que hoy, desde los mismos prejuveniles, por eso estamos intentando trabajar con ellos? Desde los mismos prejuveniles hay una fuerte acechanza para que caigan en pecado sexual. Enorme acechanza para que caigan en pecado sexual. Y muchas veces nosotros los padres ni en cuenta. ¿Usted sabe lo peligroso que es dejar una televisión en el cuarto cerrado con llave de un adolescente? ¿Aló? Pero como el muchachito es caprichudo, como el muchachito hace berrinches, hay que comprarle su pantalla plana de 48 pulgadas, ahora que están de oferta. Y su compu con conexión inalámbrica. Y cuando tú estás roncando, ay, perdón, tú no roncas, ¿verdad? Cuando tú estás durmiendo, ¿qué verán nuestros hijos? ¿Quiénes abrimos la puerta? Amados hermanos, nosotros. Ahí están los jovencitos que aparecen a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Y los padres, bien, gracias. Ay, hermano, parece que usted le está predicando al mundo. No, yo le estoy predicando a la iglesia. Porque el muro está demasiado pequeñito que cualquiera solo sube la pierna. Y los primeros que se salen del muro son los hijos. ¿Amén o no amén? Entonces nos damos cuenta que dice, entonces oramos a nuestro Dios. Necesitamos urgentemente orar a Dios para que Él nos auxilie en la tarea de ser padres, en la tarea de ser esposo, en la tarea de ser esposa. Auxilio divino o la familia cristiana se hunde. Ay, qué negativo el hermano Sergio. Pero es que hay muchas maneras de hundirse. Hay muchas maneras que las familias están haciendo agua. No es solamente vivir juntos, no es solamente mantenerse unidos, sino que es importante que como familia nosotros podamos, hermanos amados, estar protegidos por ese muro que Dios quiere hacer alrededor de nuestras familias, pero con el propósito de reedificar, con el propósito de restaurar. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda. Se oró, pero también se puso guarda. Usted ore, pero póngale hora de entrada a sus hijos. Algunas esposas le tienen que poner hora de entrada a sus esposos. Ya los esposos están algo serios. Qué bueno que hay unos guaruras por aquí, que están algo grandes. Pongamos guarda. Ese programa no lo vas a ver. Ay, ¿por qué? Mira, solo homosexuales salen. Mira, solamente sexo fuera del matrimonio ves. Hoy están inundando la televisión, programas que cuando uno los mira
y le pone atención, están socavando el concepto de familia bíblico. Y probablemente nuestros hijos se recetan toda la serie. Primera temporada, maratón. Y ahí están nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, a los suyos no les pasa, me imagino. Porque usted está muy tranquilo, así, ¿no? Es que qué difícil, ¿verdad? Pero ¿no cree usted que debemos estorbar pecado? Debemos, hermano, poner guarda contra ellos de día y de noche. Contra los enemigos que están afectando a nuestros hijos. ¿No cree que sería correcto que la televisión se apagara a cierta hora? Claro, son decisiones suyas. Y dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Yo tengo la impresión que llega un momento en el que nosotros como papás y como mamás nos hemos debilitado. Y empezamos a dejar que las cosas caminen por inercia. Ay, es que no quiere. Ay, es que no sé qué. Ay, es que no sé cuándo. Y el escombro es mucho. Y no podemos edificar el muro. Llegó un momento de crisis en el que ya no se estaba haciendo lo que Dios esperaba que se hiciera para poder protegerse de los enemigos. Yo no sé cuándo como familia dejamos de edificar. Yo tengo la idea, hermanos, que a veces empezamos y ponemos unos cuantos ladrillos, pero más rápido de lo que nos imaginamos, los enemigos externos nos debilitan, porque la batalla debilita. Y aquí pueden haber varones que ya dijeron, ya no aguanto. O puede haber mujeres, madres de familia, que dijeron, ya Señor, no voy a hacer nada. Porque se han debilitado y el muro se detuvo. Note que aquí ahora hay debilidad interna y eso se llama carne. Y estoy seguro que el enemigo está debilitando varones alimentando su carne. Y está debilitando mujeres alimentando su carne. Porque la carne es un enemigo interno que nosotros tenemos. Y note que ellos estaban del otro lado del muro y afuera del muro había enemigos externos. Es exactamente como hoy. Nosotros tenemos al mundo y el mismo diablo son enemigos externos, pero tenemos un enemigo interno que es nuestra carne. Es la carne la que no nos permite orar. Seamos sinceros. No nos permite orar. Hermano Emanuel, ¿cuántos vinieron al ayuno? 14. Ah, gloria a Dios. Pero ¿cuántos sabemos aquí? Por lo menos más de 100, ¿verdad? Así que vino como un 12% de la congregación. Ojalá que usted sea invitado. ¿Usted no cree que venir a ayunar y a orar y a buscar la presencia de Dios puede hacer que Dios le muestre el enemigo que está atacando a su esposo? El enemigo que está atacando a su hijo, el enemigo que lo está atacando a usted. Si el ayuno es para quebrantar realmente aquellas áreas fuertes en nuestra vida, porque el ayuno es humillación delante de Dios, es venirle a decir al Señor, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes, tú eres poderoso, tú moriste en la cruz del Calvario, tú quieres restaurar mi vida, tú quieres restaurar a mis hijos, tú quieres, Señor, que esto que está haciendo daño en mi familia se vaya. Y él mira el corazón, dice que el corazón contrito y humillado no lo despreciará. María a los pies de Cristo, tipo de la novia que va a estar a los pies de Cristo, amándolo, adorándolo, movió el corazón de Cristo para ir a levantar a Lázaro. Pero fue su actitud. La hermana, y hoy la profecía decía, ¿vas a decidir ser Marta o vas a decidir ser María? Las dos dijeron lo mismo.
Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Lea despacio y usted se va a dar cuenta que las dos dijeron exactamente lo mismo. Solo que Marta se lo dijo así en la cara. Yo no la vi y no tengo foto. Pero fue la actitud de Marta, la teóloga, la servicial, la enojada, la molesta, la distraída. Me gusta una versión que dice: Marta, Marta, distraída, has estado en muchas cosas. Los cristianos estamos distraídos en muchas cosas. Pero tu hermana María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. Quiere decir que a Marta le iban a quitar todo lo que había hecho, porque no la había orientado hacia lo correcto. Ella le pidió cuentas a Jesús. Nosotros a veces le pedimos cuentas al Señor. Señor, ¿y por qué no sanaste a mi papá? ¿Y por qué no sanaste a mi hijo? ¿Y por qué no haces esto? Eso es un Dios bombero, que cada vez que hay fuego, se rompe el vidrio y se saca la manguera. A eso se le llama Dios bombero. Muchos tienen un Dios bombero. Solo apaga fuegos en su vida, y cuando apagó el fuego, otra vez ya no están en relación con Él. Se acercan a Dios cuando hay problemas, se alejan de Dios cuando todo camina bien. Note usted que dice de día y de noche, y dijo, y las fuerzas de los acarreadores se habían debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Un diagnóstico bien difícil, ¿no es cierto? Cuando las parejas piensan en divorcio, y óigame bien, las parejas cristianas piensan en divorcio. Y la Biblia dice que Jehová odia el divorcio, aborrece el divorcio. ¿Ha leído usted ese verso? Jehová aborrece el divorcio. Otro día hablamos acerca de que el matrimonio es un pacto y no un contrato. El concepto de contrato que tenemos nosotros, los cristianos, muchas veces del matrimonio, hace que cuando la cosa camina mal, cuando uno de los dos no cumple con su parte del contrato, nosotros queremos romper el contrato. Pero el matrimonio para Dios no es un contrato, hermanos amados, es un pacto. Y los pactos de Dios con el hombre, especialmente el que tiene con la iglesia, con la que se va a casar, es que, note usted que ama tanto el concepto familia, que el Señor mismo eternamente se va a casar con una novia mística para hacer una familia mística. Entonces nuestro matrimonio es un reflejo de la voluntad de Dios en la tierra. Cuando yo trato mal a mi esposa, ¿sabe qué le estoy diciendo a todos los demás? Que Cristo trata mal a la novia. Cuando yo desprotejo a mi esposa, lo que yo le estoy diciendo a los demás, sin palabras, es que Cristo desprotege a su novia. Yo soy el reflejo en la tierra del plan de Dios y de la función de Dios como esposo. No sé si usted lo ha entendido así, pero así es. Por eso cuando en Efesios 5 está poniendo todo, hablando acerca de los maridos, hablando acerca de las esposas, al final dice, pero yo hablo esto de Cristo y de la iglesia. Nosotros en la tierra somos un reflejo de la relación que Él tiene con nosotros. Hermanos amados, ¿cuánta paciencia tiene Dios con nosotros? ¿Ah? Dice por ahí la Escritura que si no fuera por su misericordia, ya hubiéramos sido destruidos. ¿Ha leído usted? Y nosotros los padres no somos misericordiosos con nuestros hijos. A veces no somos los varones misericordiosos con nuestras esposas. A veces no les tenemos paciencia. No les tenemos paciencia a nuestros hijos. ¿Qué estamos reflejando? No el carácter de Dios. Estamos reflejando la bajeza humana. La debilidad
que no nos permite reconstruir el muro. Yo no sé si usted está entendiendo que cada uno de los ladrillos son aquellos principios de Dios para el matrimonio que van a hacer fuerte nuestras familias y que van a proteger a nuestros hijos y van a proteger a nuestros nietos. ¿Cuántos ya tienen nietos aquí? Bastantes, ¿no? ¿Ustedes esperan que esos nietos sean hombres y mujeres de Dios? Si el Señor retarda su venida, que puedan ser personas metidas con Dios, que le den prioridad al Señor y que entonces vean la prosperidad integral que Dios tiene para ellos. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. El diablo, hermano amado, yo quiero que lo entiendas de una vez, quiere destruir tu familia. Y te va a poner muchos conceptos en tu mente. Ya no la amo. Ese es el preferido de los hombres. Y lo que no saben los hombres es que se puede volver a amar. Si tú estás aquí en esta mañana, muy sinceramente, delante de Dios, y tú reconoces que ya no amas a tu esposa, yo te quiero decir a ti, la puedes volver a amar, aunque no lo creas. No sería posible que Dios le dijera a los maridos que no amaban a sus mujeres en la iglesia de Éfeso: maridos, amad. Eso es un imperativo, es un mandamiento. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Que yo sepa, Dios no pide algo que uno no pueda experimentar, que uno no pueda obtener, que uno no pueda, por medio de el trabajo de Dios en nuestras vidas. Y el amor tiende a bajar. Ese es el problema de los hombres, dejar de amar. Pero el problema de ellas es sujetarse. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que una mujer que no se percibe amada, que no se considera amada, le es difícil la sujeción. Si usted quiere que su esposa se sujete a usted, ámela por sobre todas las cosas. Ámela. Si usted tiene que forzar en casa, aquí mando yo, aquí se hace lo que yo digo, la cabeza soy yo, porque somos buenos para dar bibliazos a la familia. Ya viste que el hermano Sergio dice que te sujetes, pero ¿la amas? ¿Realmente la amas? ¿Se percibe ella amada? Voy tratando de cerrar porque ya no sé a qué hora me entregaron la alabanza. Ya excusas, ¿verdad? Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían: hasta 10 veces de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Había revelación. Habían judíos dentro de los enemigos que les mostraban dónde iba a estar la emboscada, dónde iban a entrar. Dios puede mostrarte a ti dónde viene el ataque para que tú estés preparado. Entonces, por las partes bajas, yo termino, del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias. ¿Cómo puso al pueblo? Qué bonito sería que usted se sentara por familia a veces. Yo sé que a los patojos les gusta estar con otros patojos, pero un día vamos a hacer un culto donde usted se va a sentar con familia, con su familia. Y probablemente como familia vamos a pelear una batalla espiritual. Puse al pueblo por familias. Lo que le quiero decir es que lo que más hace el enemigo es separar las familias. A él le da un trabajo donde gana bien, pero nunca está en casa. Después de 10 años, esa persona va a entender que hubiera buscado un trabajo donde ganara menos, pero que le permitiera estar con su familia. Hay niños que lloran, hay
jóvenes que lloran porque no pueden estar con papá. Papá siempre está ocupado. Papá está haciendo dinero. Por eso acuérdense, papás de esta congregación, tienen una cita conmigo el 16 de junio, sábado, 3 de la tarde. Yo sé que muchos ya están buscando la excusa para no venir. Le deben estar pidiendo a su jefe, mire usted, ¿puedo hacer esta comisión ese día? Yo me las sé todas. Pero yo le vuelvo a exhortar a usted. Yo le vuelvo a hablar a usted para que venga. Vamos a hablar dónde está el corazón del papá. Y va a venir con sus hijos, solo papás. Las madres que no está papá tienen derecho a venir. Porque ellas de alguna manera tienen que hacer una función dual. Aunque las madres son madres siempre. Pero le pueden servir los principios. ¿Dónde está el corazón del papá? Aquí los pusieron para pelear, para defenderse por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Nuestros hijos tendrán armas espirituales con qué defenderse? ¿O a la hora de la batalla se los comen vivos? ¿Nota usted que por familias tenían espadas, tenían arcos, tenían sus lanzas? Después miré, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. El trabajo que estaban haciendo era de amedrentar. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos. Aquí hay familias que deben ayudar a otras. Óigame bien, aquí hay familias que deben ayudar a otras, porque esto es pelead por vuestros hermanos. Y todos nosotros somos una familia en Dios. Si usted ve una familia con problemas y usted está más fuerte, ayude. A veces orando, intercediendo por esas familias, estamos haciendo el trabajo, pero a veces Dios nos lleva a cosas más directas. Por vuestros hijos, pelead por vuestros hijos. Varones amados, hermanas amadas, ¿estamos peleando por nuestros hijos o ya se nos olvidó pelear por nuestros hijos? Pelead por vuestras hijas. ¿Cuántas de nuestras hijas estarán siendo acechadas? ¿Ya se puso a pensar usted? En muchos ambientes, en muchos lugares. Y yo cierro mi Biblia, por vuestras mujeres y por vuestras casas.